Pues es un placer estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Tony Campos. Para no confundirse, hay un predicador famoso que se llama Tony Campolo. Yo no soy ese. La primera vez que estuve en los Estados Unidos predicando en una iglesia americana, al final del servicio se acercó una mujer y me dijo, yo estaba bajo la impresión que venía a escuchar a Tony Campolo, me dijo, pero pues me tocó usted. Así es que lo hizo bien, me dijo la mujer, y desde entonces, cuando llego a una iglesia nueva, tomo el tiempo para aclararles que no soy un predicador famoso. Soy mundialmente famoso en Sacramento, de donde vengo. Ahí comenzamos una iglesia hace aproximadamente unos 14 años. Mi esposa y yo, con un grupo de 4 o 5 hermanos, comenzamos una iglesia que se llama Iglesia Casa de Luz. En una iglesia americana, así muy parecido a esto, pero nosotros estamos bajo la iglesia americana. Y estuvimos ahí por un par de años. Eventualmente se hizo evidente que Dios estaba llamándonos a salir de esa burbuja para buscar el propósito de nuestra congregación, y salimos hace un par de años, varios años ya, a otro lugar donde estamos ahora. Tenemos una iglesia en Sacramento, en el sur de Sacramento, que se llama Casa de Luz. Tenemos una iglesia en Stockton, que se llama Casa de Luz Stockton. Tenemos una iglesia empezando en Patterson, que se llama Casa de Luz Patterson. Y el jueves pasado iniciamos un nuevo grupo con miras a convertirse en otra iglesia en una ciudad que se llama Folsom, ahí cerca de la ciudad de Sacramento, en el área conurbada de Sacramento. Así es que por los últimos 14 años hemos estado ocupados haciendo trabajo de fundación de iglesias, y desarrollando nuevos líderes para estas nuevas iglesias. Algunos de nuestros jóvenes, 8 de ellos están en el seminario estudiando para ser futuros pastores, y eso es en el seminario de nuestra iglesia en inglés, y tenemos a otros 5 varones que están en el seminario Ceteca estudiando también para eventualmente convertirse en líderes de estas iglesias. Creemos con todo nuestro corazón que el futuro de la iglesia bíblica en los Estados Unidos está en la mano de los hispanos. Creemos que Dios nos ha llamado para un tiempo como este, y creemos que es el tiempo de la comunidad hispana, de donde quiera que vengamos, en cualquier país del cual Dios nos haya traído, y creemos que Dios nos ha llamado para un tiempo específico en la vida de este país que es los Estados Unidos. Así es que les invito a que se animen con eso. Antes de venir a los Estados Unidos, mi esposa y yo fuimos misioneros en Centroamérica. Vivimos 5 años en Belice. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda Belice? Belice está en la península de Yucatán, entre Guatemala y México. Es un país caribeño, hablan un criollo que se parece un poquito al inglés, pero no es inglés. La población es de raza negra en su mayoría, hijos de esclavos que vinieron hace muchos años o fueron traídos hace muchos años por los ingleses a esa parte a esa región de Belice. Y mi esposo y yo estuvimos ahí por 5 años. Nuestros hijos nacieron en Belice, nuestros 2 hijos pequeños. Y ahí fundamos unas como 2 o 3 iglesias que todavía están ahí en ese hermoso país. Hemos tenido la oportunidad de viajar por Centroamérica, por Sudamérica, por los Estados Unidos y por Canadá. Y Dios nos ha permitido en todos estos años participar en un hermoso grupo de pastores e iglesias que nos dedicamos pues a eso, a fundar iglesias y a levantar nuevos líderes para que sean los futuros pastores de estas iglesias. Así es que esa es en breve parte de mi historia. Estoy casado, mi esposa quería venir conmigo hoy, desafortunadamente teníamos algo que hacer en la iglesia, y ella tuvo que quedarse a apoyar a los hermanos. Y tenemos 3 hijos. Mi hija mayor se llama Abril, tiene 24 años. Mi hijo siguiente se llama Tony, tiene 18 años, y mi hija más pequeña se llama ¿cómo se llama mi hija más pequeña? Se llama Abigail y tiene 16 años. Tenemos una nieta de 2 años y medio, y estamos muy contentos que Dios nos está bendiciendo. Ya sé que no parece, me ven a mí, dicen, ese jovenazo, ¿cómo puede tener una nieta? Pero sí tengo una nieta de casi 3 años, y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. En nuestro tiempo en Belice, cuando estábamos ahí, éramos muy jóvenes. Mi esposa y yo acabamos de salir del instituto bíblico y teníamos todas las ganas del mundo de ir y predicar el evangelio a los lugares más difíciles, y queríamos acabar con el mundo en el primer año. Nuestra iglesia en aquel tiempo dijo, hay una oportunidad de ser misioneros en algún país de Centroamérica, y mi esposa y yo dijimos, pues vamos, ¿qué nos puede pasar? Y entonces nos apuntamos para ir, y cuando nos graduamos del seminario nos enviaron a este pequeño país de Belice. Y la iglesia que nos envió no tenía mucha experiencia con las misiones, así es que nos envió así,
con un boleto de ida y uno de vuelta y sin nada de apoyo económico y sin hablar el idioma y sin nada. Y cuando llegamos nos dimos cuenta pues que el país era distinto a lo que habíamos experimentado nosotros, a lo que conocíamos, no hablábamos el idioma. Me tocó predicar mi primer mensaje un domingo después de que llegamos y la iglesia en la que me instalaron como pastor tenía aproximadamente como 10 personas. La más joven de estas, todas eran mujeres, la más joven tenía 85 años. No les estoy exagerando. Ella fue mi traductora en el primer mensaje porque cuando tenía 10 años había vivido en Honduras y ella creía que sabía español y entonces, pero no escuchaba a la viejecita, entonces cuando yo hablaba me decía, ¿qué dijiste? Y medio me trataba de explicar. Y la líder de jóvenes, la mujer que cuidaba a nuestros jóvenes, estaba de vacaciones cuando nosotros vinimos. Y me dijeron, no, pero no se preocupe, va a venir la Miss Miles y ella le va a ayudar con los jóvenes y todo. Poco sabía yo que los jóvenes eran esos 10 que estaban ahí. Y Miss Miles tenía en aquel tiempo 95 años. Y era la líder de los jóvenes, que eran esos que estaban ahí cuando yo llegué. Y sin dinero, sin congregación, sin hablar el idioma, sin saber para dónde ir ni qué hacer y sin una iglesia detrás de nosotros que nos apoyara, comenzamos a hacer el ministerio que Dios nos había encomendado y en unos días, en unos meses nos dimos cuenta que servir a Dios en circunstancias difíciles y servir a Dios en un mundo que no quiere servirle y ser fieles a Dios en un país, en una comunidad, en una iglesia, en una familia que no quiere ser fiel a Dios, es una de las cosas más difíciles que nos puede pasar a nosotros. No sé si a usted le ha pasado esto, que de repente se encuentra en una situación en el trabajo, o en la familia, o en la escuela, o en la iglesia, donde las cosas se ponen tan difíciles que usted dice, yo no sé si puedo servir a Dios en estas circunstancias, no sé si puedo serle fiel a Dios bajo estas circunstancias. Es una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy porque es principio de año todavía, no se nos ha quitado la flojera de las vacaciones, quisiéramos que la Navidad y el Año Nuevo se hubieran extendido otras 2 semanas más, pero ya estamos de regreso otra vez y otra vez la pregunta para los hijos de Dios es esta, ¿cómo podemos serle fiel a Dios en un mundo que no quiere ser fiel a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios en un mundo, en una sociedad, en una familia, en una iglesia a veces? Y no conozco nada de su iglesia, pero conozco la mía y la mía es perfecta y no pasan ese tipo de cosas. Pero aquí de seguro sí pasan. Y dice uno, ¿cómo podemos servir a Dios cuando nuestra iglesia no está caminando bien? ¿Cómo podemos servir a Dios cuando hay problemas en mi familia? ¿Cómo podemos servirle y ser fieles a Dios cuando el mundo en que vivimos es tan difícil y tengo problemas y necesidades y a veces hasta nos enfermamos? Y si ustedes se han hecho esa pregunta, yo también me he hecho la misma pregunta en mi experiencia como misionero, en mi vida como pastor, en mi hogar como padre de familia, me he hecho esa pregunta en muchas ocasiones. ¿Cómo puedo serle fiel a Dios cuando todas las cosas están en mi contra? Y quiero invitarles que vean un pasaje en nuestra iglesia en Sacramento. Estamos en este momento estudiando el libro de Daniel. Más que estudiando, predicando el libro de Daniel, pues el momento en que estamos aquí juntos no es un estudio tanto como es una predicación. Y en el libro de Daniel estamos explorando la vida de este hombre que le toca estar en una situación muy parecida o quizá mucho más difícil de la que yo les estoy hablando a ustedes en este momento. Daniel es un joven, es un jovencito de hecho que le toca servir a Dios en medio de un mundo que no tiene la menor intención de agradar y de servir a Dios. Y hay muy pocas cosas que nos pudieran suceder a nosotros que nos ayudarían a comprender lo que estaba pasando en el libro de Daniel. Y yo sé que ustedes son una iglesia muy comprometida con la palabra de Dios, así es que es un libro corto, 12 capítulos, les animo que después de que salgamos en la semana lo lean para que tengan un poco más de contexto acerca de lo que estaba ocurriendo, pero hay muy pocas cosas que nos pudieran pasar a usted y a mí que nos ayudarían a entender la magnitud de lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante el tiempo en que el libro de Daniel fue escrito. Les digo por qué. Todo lo que le da sentido al pueblo de Israel, todo lo que le da sentido a la nación, todo lo que hace que los judíos sean judíos, estaba encapsulado en la promesa de Dios para esta nación. Seguro que ustedes han escuchado las promesas de Dios y hasta las han estudiado, pero en la promesa de Dios
estaba la identidad de la nación judía, del pueblo de Israel. Es decir, que Dios le había dicho a Abraham que un día él lo iba a hacer una nación grande y le iba a dar una tierra que él no conocía, ¿verdad? Y Dios iba a estar con él todo el tiempo. Y si ustedes estudian el Antiguo Testamento y si lo leen, se van a dar cuenta que esta promesa se repite una y otra vez. Dios le repite a Abraham: te voy a dar una tierra, voy a hacer de ti una gran nación, voy a estar contigo todo el tiempo. Y después le repite esa promesa a su hijo Jacob, a su hijo Isaac, y después le repite la promesa a su hijo Jacob, y después Jacob la pasa a todos los israelitas cuando están en Egipto como esclavos. La promesa continúa siendo lo que le da identidad al pueblo de Israel. Eventualmente Dios le dice a Moisés que él lo va a llevar, va a estar con él y va a sacar al pueblo de Egipto. Lo hace, los pasa por el desierto. En la montaña le promete a Moisés, le dice: Moisés, yo voy a estar contigo y te voy a introducir al pueblo en la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, cuando finalmente se establecen en la tierra prometida, y cuando están ahí, y cuando David construye el templo, todas las promesas de Dios se vuelven realidad. Tenemos la tierra, tenemos la gran nación y tenemos el templo que representa la presencia de Dios. Entonces, toda nuestra identidad, todas las cosas que constituyen la base de nuestra fe como pueblo de Dios están en ese lugar llamado Palestina. Están ahí donde nosotros conocemos nuestra comunidad, donde nos amamos, donde escuchamos la Torá, la ley de Dios. Ahí está nuestra identidad como pueblo de Dios. Ese es el corazón y la identidad del pueblo judío. Están encapsuladas en la nación, la religión y la presencia de Dios. Así es que era inconcebible, era imposible para un judío pensar que estas cosas iban a desaparecer de su vida, porque si estas cosas desaparecen de su vida, quiere decir que Dios ha desaparecido de su vida, ¿no es cierto? Si la promesa de Dios, que es la tierra, que es la gran nación, que es la presencia de Dios, desaparecen de ahí, entonces Dios o los ha abandonado o Dios ha dejado de existir. Entonces el libro de Daniel fue escrito durante el tiempo del exilio, cuando los judíos perdieron la tierra, la gran nación y el templo. Porque cuando Nabucodonosor llega a Judá finalmente, después de que el otro reino ya había sido llevado al exilio, llega a Judá, y lo que Nabucodonosor hace es que sitia la ciudad, la destruye y después contamina el templo, se lleva las cosas del templo y con él se lleva a algunos jóvenes de Judá, entre ellos Daniel y sus amigos, que ustedes también seguramente han oído de ellos. Es que el libro de Daniel es escrito precisamente en ese tiempo del exilio, cuando Judá ha sido tomada por los babilonios, el reino ha sido finalmente disuelto, el templo ha sido destruido, la tierra prometida está perdida, la ley de Dios está olvidada. Es la peor pesadilla que un judío pudiera tener. Imagínese usted la peor pesadilla de la cual usted pudiera pensar que le pudiera ocurrir a usted mismo. No es nada comparado con haber perdido todas estas cosas. Quizá lo más cercano que podemos nosotros pensar que nos pudiera ocurrir es que tal vez alguno de ustedes se vino huyendo de su país por la guerra o por la persecución o alguna cosa. A lo mejor alguien pudiera decir: más o menos eso se parece un poquito. Los inmigrantes conocemos un poquito lo que es dejar nuestra tierra atrás, nuestra familia atrás, nuestra religión atrás y venir a buscar otro tipo de cosas. Eso nos da una idea, pero ni aún así podemos comprender la magnitud del dolor que Daniel y sus compatriotas sentían por haber abandonado o haber sido removidos del lugar donde ellos estaban. Y Daniel es un niño, antes de entrar a la escritura, Daniel es un niño, un jovencito que crece en una familia bien, que crece en una buena familia. Él es de la nobleza. Es parte de los hijos de los reyes, es decir, que en algún miembro de la familia o incluso de alguna manera Daniel crece en el palacio del rey. De alguna forma él está involucrado con la familia del rey, y él crece en una buena familia. Los hijos del rey o los parientes del rey tenían el privilegio de que los sacerdotes mismos vinieran y les enseñaran la ley de Dios, tenían un poco más de medios para hacer ciertas cosas. Y es que Daniel crece en un buen hogar, en una buena familia. Y Daniel no ha sido protegido la mayor parte de su vida en esta burbuja judía donde él está, y ha vivido ahí por todo este tiempo, pero ahora está a punto de conocer lo que los mexicanos le llamamos a ese dicho de aprender a amar a Dios en tierra ajena. ¿Cuántos son de México por acá y conocen ese dicho?
Dice, ahora sí vas a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Bueno, ahora a Daniel le va a tocar aprender a amar a Dios en tierra ajena, porque la burbuja en la que él estaba, la protección que él tenía en su país, con su familia, con los sacerdotes, como parte de la familia real, de repente ya no está. Y miren, en un sentido, nosotros los cristianos somos como Daniel. En un sentido, nosotros también estamos protegidos por esta realidad de lo que es la iglesia, ¿verdad? Estando con los hermanos en una cena, en un estudio bíblico, un viernes por la tarde, un domingo a las 3 de la tarde, cuando todos adoramos a Dios, es fácil relativamente servir y ser fieles a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes vienen enojados con su esposa a las 2:30 y a las 3 cuando entran por aquí se les quita el enojo? ¿Les pasa eso o no? Solo pasa en mi iglesia. En mi iglesia hay hermanos que vienen, los veo en el carro que vienen discutiendo con la esposa. Y cuando entran por la puerta de nuestro edificio, hermano, buenas tardes, ¿cómo está? De repente se les cambia toda la actitud y de repente se sienten ya otra vez buenos hermanos. Cuando estamos juntos con otros hermanos, en un estudio bíblico, en la reunión de adoración, cuando estamos orando, es relativamente fácil ser fieles a Dios, ¿verdad que sí? Digo, hay hermanos que uno se golpea la cabeza y dice, válgame Dios, ¿cómo es posible que este hermano ande haciendo estas cosas? ¿O cómo es posible que estas cosas ocurran en la iglesia? Pero en general, nosotros sabemos que ser cristiano es fácil relativamente dentro del contexto de nuestra comunidad cristiana. Pero ¿qué tal cuando salimos afuera? ¿Y qué tal cuando tenemos que ser fieles a Dios en nuestra vida diaria? ¿Y qué tal cuando se nos señala porque somos cristianos? ¿O qué tal cuando las circunstancias nos obligan a que nosotros tengamos una posición que va en contra de lo que el resto de las personas creen o quieren hacer? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se enfrentan a situaciones en su trabajo donde tienen que decidir constantemente si son honrados o no? ¿Para cuántos de ustedes sería más fácil aceptar un pago extra por sus servicios que saben que no deben aceptar? ¿Cuántos de ustedes han enfrentado la fuerza y la atracción de una relación ilícita? ¿Cuántos se han rascado la cabeza y han dicho, ay, estos son los momentos que no me gustaría estar casado? ¿Cuántos de ustedes han experimentado la presión de sus compañeros de trabajo o de sus amigos o de sus familias que los llevan a un punto donde tienen que decidir si quieren ser leales a Dios o no? Y escuchen esto antes de que leamos la Escritura. Todos nosotros, y la razón por la cual usted está aquí, y todos tenemos que estar de acuerdo en esto, todos nosotros, en nuestra mente y con nuestras buenas intenciones, queremos honrar siempre a Dios. ¿Verdad que sí? De otra manera usted no estuviera aquí. Excepto los que los traen obligados, ¿no? Pero la razón por la que estamos aquí nosotros y por la cual nos reunimos cada domingo y por la cual usted va a los estudios bíblicos y usted aguanta a los otros hermanos que a veces no quiere aguantar, es porque todos en nuestro corazón y con buenas intenciones queremos honrar a Dios todo el tiempo. Sin embargo, hay situaciones que son muy difíciles y desafían nuestras mejores intenciones de serle fieles a Dios. Queremos ser fieles a Dios en cualquier circunstancia, buena o mala, pero ¿qué sucede cuando nos sentimos presionados por las circunstancias de la vida para no serle fieles a Dios? ¿Cómo actuamos cuando esto ocurre? Daniel capítulo 1 dice, en el año 3 del reinado del rey Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Estoy seguro que han leído la historia anteriormente, ¿no? Que esto es lo que ocurre con Daniel, que de repente se encuentra en esta circunstancia. Vean los versículos 4 y 5.
Versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor: debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, casi siento que me estoy describiendo, que tuvieran aptitudes para... Esa era otra broma, hermanos, tenían que reírse también. Bueno, ya me irán conociendo. Dice, tenían que ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, los cuales deberían ser buenos para aprender las cosas de los babilonios. Este es un asunto increíble lo que están pidiendo estos jóvenes, ¿no? El rey pone a prueba su inteligencia, su físico, sus habilidades. Dice, tienen que ser jóvenes apuestos, tienen que ser jóvenes inteligentes, tienen que ser jóvenes sabios. Pero las circunstancias van a probar sus intenciones, van a probar su corazón. El rey quiere probar sus habilidades, las circunstancias van a probar su carácter. Y esto es lo que ocurre con nosotros cuando seguimos a Cristo y servimos a Cristo afuera de la vida de la iglesia. Alguien quizá quiera probar nuestras habilidades y nuestras capacidades, pero el mundo siempre va a querer probar nuestro corazón, nuestro carácter. Siempre va a querer saber de qué estamos hechos y si estamos dispuestos a serle fieles a Dios, aún en los momentos más difíciles y donde hay más presión en nuestras vidas. Hace muchos años, cuando era un joven todavía, no es que haya sido mucho tiempo desde que yo era joven, pero cuando era más joven de lo que soy ahora, nos reunimos en una de esas reuniones que hacen en las escuelas allá en... Es raro porque en México nunca acostumbramos eso, o no lo acostumbramos mucho, pero algunos de mis compañeros de la preparatoria o de la high school, como ustedes le llamen, decidieron que nos reuniéramos y nos reunimos una tarde, fuimos a visitar a una de nuestras maestras y mis compañeros de escuela, casi todos fueron los mismos desde la primaria hasta la preparatoria y nos conocíamos muy bien, pero hacía años que no nos veíamos y cuando nos vimos en esa tarde, uno de mis compañeros, su nombre es David, y David, mientras nos volvíamos a reencontrar y a platicar y todo, David se acercó a mí y me recordó que cuando era yo niño, siempre habíamos ido a una iglesia diferente a la de ellos. Ellos habían asistido siempre a la iglesia católica y mi familia, desde que yo tenía 4 años, se convirtió al evangelio. Y entonces David sabía, como mi compañero, que yo siempre asistía a una iglesia diferente. Y esa noche cuando estábamos ahí platicando con todos los compañeros, la maestra, que ya nos consideraba adultos a todos, empezó a servir un poco de alcohol a los que estaban ahí. Y entonces me ofreció algo a mí la maestra, yo le dije, estoy bien, gracias. David se me acercó y me dijo, ¿no tomas? Y le dije yo a David, no tomo. Y me dijo, ¿es por tu religión? Le dije, es por mi religión, es por amor a Dios que no tomo. Y me dijo, ok. Y durante la noche platicamos, hablamos un poco y a esas, qué bueno que no vino mi esposa ahora, pero a esos ya más tarde una chica me llamó la atención, era una adolescente y me acerqué a esta chica a platicar con ella y para impresionarla tomé un vaso de los que estaban ahí y me puse a tomar como el resto de los muchachos. Y cuando veníamos de regreso a casa, veníamos todos en un mismo vehículo y David me volteó a ver a la cara y me vio intensamente y me dijo, tú me dijiste que no tomabas porque eras cristiano. Y yo te vi esta noche que estabas tomando. Y le traté de explicar que fue esto y lo otro. Y no estoy diciendo que las cosas que ocurrieron en la vida de David son la consecuencia de lo que yo he hecho. De ninguna manera estoy diciendo eso. Pero mi amigo David terminó siendo alcohólico. Y hace como 3 años atrás él murió en las calles de México como un alcohólico. Y a veces pienso que esa noche David estaba buscando quizá una respuesta para no caer en el alcoholismo. Y a causa de mi poco compromiso con las cosas de Dios, David pudo haber tomado una ruta diferente con su vida. Y miren, todos nosotros, como Daniel, y como estoy seguro que a usted le ocurre, somos puestos en situaciones donde tenemos que elegir dónde está nuestra lealtad. Gracias a Dios por su infinita gracia, porque si no fuera por su infinita gracia no daríamos el ancho jamás y de hecho no lo damos, pero tenemos que estar conscientes de que todo el tiempo estamos en situaciones donde debemos elegir si nuestra lealtad está con el mundo o nuestra lealtad está con Dios. Y todos ustedes y yo tenemos que enfrentar situaciones y lidiar con cambios todo el tiempo, personas difíciles con las que trabajamos, circunstancias que están fuera de nuestro control,
problemas complicados en nuestras familias, en medio de todas estas tensiones y en medio de todas estas tentaciones, nos preguntamos cómo podemos honrar a Dios, como lo hace Daniel. ¿Cómo podemos honrar a Dios en medio de un mundo que no le honra? Y si ustedes continúan leyendo la historia, por cierto, me dijo el pastor Luis que teníamos como 2 horas para estar aquí, así es que espero que hayan cenado antes. Leyendo la historia nos podemos engañar a nosotros mismos cuando leemos una historia como esta, porque creemos que es muy fácil hacer lo que Daniel hizo. Si ustedes continúan leyendo, dice más adelante que Daniel, en el versículo 8, dice: Daniel propuso en su corazón, búsquenlo, está en el versículo 8, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y cuando leemos la historia y lo leemos así como eso, tendemos a simplificar la complejidad de la vida cristiana. Alguien ha dicho en alguna ocasión que la característica principal de la vida cristiana es el sufrimiento. La característica principal de seguir a Cristo es el sufrimiento. Y obviamente el sufrimiento no nos lleva a seguir a Cristo, pero seguir a Cristo nos lleva al sufrimiento. Ser más sufridos no nos hace mejores, pero cuando buscamos a Cristo siempre terminamos sufriendo un poco más en el mundo. Y a veces cuando leemos pasajes como este y decimos: wow, mira Daniel, qué valiente, yo quiero ser como Daniel, yo me propongo no contaminarme con las cosas de este mundo y seguramente va a pasar así como pasó a Daniel, me va a pasar a mí. El jefe de los oficiales va a decir: está bien, te voy a dar la comida que tú quieres y estoy seguro que tu Dios te va a ayudar a estar más saludable y va a ser más inteligente que los demás. Daniel no sabía eso. Y a veces cuando nosotros vemos la vida cristiana de una manera simplona, de una manera muy así, pues de todos modos Dios nos perdona, ¿no? De todos modos la gracia de Dios es abundante, así es que pues ahí vayámosla pasando. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando empezamos a confiar en nuestras habilidades y en nuestras fuerzas? ¿Qué nos pasa? Pregunta, ¿cuántos de ustedes hicieron resoluciones para este año? 0, 1, 2, ¿nadie? ¿Algunos? Porque la mayoría de nosotros ya para la 3ª semana ya las olvidamos, ¿no es cierto? Este año voy a bajar 10 libras. Ajá. Este año voy a empezar a hacer ejercicio. Ajá. Este año voy a ahorrar dinero. Sí, claro. Este año me voy a portar mejor con mi esposa. Por supuesto. Y tan pronto como comenzamos a confiar en nuestras habilidades y nuestras fuerzas, nos damos cuenta que somos incapaces de hacer estas cosas. Hace unos días fui a visitar a mi familia en Mexicali. De hecho, cuando el pastor Luis me invitó a venir a compartir con ustedes, estaba en Mexicali visitando a mi familia. Yo parezco francés, pero somos originalmente de aquí, de la frontera de Mexicali. Hermanos, ríense, por favor, se siente tan feo que uno dice una broma y no se ríen. Y en el año pasado, cuando fuimos a visitar a mi familia en Mexicali, hay unas galletitas especiales que los cachanillas, así nos llaman los de Mexicali, nos gustan mucho, se llaman coricos. Es una galletita de maíz dulce, muy sabrosa, y yo tengo una debilidad con los coricos. No puedo comerme solamente 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. Me como los que me pongan enfrente. Y una sola bolsita de coricos son como 3 días de alimentos, pero sin valor nutricional, son como 5,000 calorías. Entonces el año pasado fui, y porque el doctor me había diagnosticado que tenía que cuidar mi salud, me había portado bien todo el año, y cuando fuimos el año antepasado, a Mexicali, dije yo, voy a continuar con mi buena alimentación, pero no, tan pronto como llegaron los coricos, me los comí todos, y este año fuimos otra vez, y yo dije, este año no me voy a comer ningún corico. Voy a ser fuerte, voy a ser firme. De hecho, estaba estudiando el libro de Daniel antes de eso y dije, no me voy a contaminar con los coricos. ¿Y qué sucedió? Que llegando a las 3 de la mañana ese día, a las 3 de la mañana, mi hermana dijo, debes estar cansado, hermano, déjame, te doy unos coriquitos. Jamás he comido tantos coricos como comí este año. Mi esposa me dijo, no, estos días te vas a transformar tú mismo en un corico, no sé qué va a pasar contigo. ¿Por qué he comido tantos de esos? Pero lo que les estoy diciendo es esto, hermanos, es esto, que una vez que nosotros decimos, yo voy a hacer esto, ¿qué pasa con nosotros? Fallamos, ¿sí o no? ¿Fallamos o no fallamos?
¿Por qué? Porque honrar a Dios en medio de un mundo que no lo hace es mucho más difícil de lo que pensamos. Déjeme decirle la verdad, honrar a Dios en un mundo que no honra a Dios es imposible. Honrar a Dios en un mundo que no quiere honrarle es imposible. Cuando leemos la historia así nada más decimos, mira, Daniel se mantiene firme en sus convicciones, habla con el guardia para que le cambie la dieta, se aprende el alfabeto de los babilonios y las tablas de multiplicar. Pero una vez más les pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan que es así de fácil en un mundo que no ama a Dios? ¿Cuáles son las implicaciones y los riesgos para mi familia, para mi trabajo, para mi vida personal, cuando tengo que tomar decisiones que a veces me ponen en contradicción con aquellos que no aman a Dios? Miren, esto es importante. Para Daniel, la medida del éxito no está en lo que el jefe de los oficiales piensa de él. ¿Se dan cuenta de eso? Para Daniel, la medida del éxito no está en lo que sus amigos piensan de él. Es más, para Daniel la medida del éxito ni siquiera consiste en lo que el rey piensa de él. Para Daniel la medida del éxito está en lo que Dios piensa de él. Daniel ha sido puesto en una situación en la que debe elegir ser fiel a Dios o ser exitoso. Y el éxito en términos bíblicos es serle fiel a Dios. Y para honrar a Dios en un mundo que no le honra, debemos redefinir lo que significa el éxito, redefinir a quién le debemos lealtad, redefinir nuestras metas y nuestros sueños, porque si nuestro éxito personal, nuestro éxito familiar, nuestro éxito laboral, nuestro éxito como iglesia no resulta en mayor fidelidad para Dios, entonces no es nada. Lo dije muy fuerte, hermanos, perdónenme, los voy a asustar, van a decir, no vuelvan a invitar a ese predicador loco que grita. Si nuestro éxito personal, financiero, como familias, en la iglesia, en el trabajo, en lo que sea, no resulta en mayor fidelidad para Dios, entonces no es éxito. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero el éxito bíblico únicamente se mide en nuestra fidelidad hacia Dios. Versículo 8 dice, Daniel se propuso en su corazón. No solo demuestra una convicción plena, sino una convicción que es el resultado de una fe viva y no solamente de una voluntad firme. ¿Sabe? Nuestra voluntad sirve para algo, pero realmente, es decir, la voluntad de hacer cosas, nuestra voluntad de permanecer firme, sirven para algo, para poco, pero realmente no es una garantía de que vamos a servirle a Dios. Solamente una fe que está basada en la convicción de que Cristo nos ha salvado puede ayudarnos a permanecer firmes. Dice que propuso no contaminarse sabiendo que los alimentos eran ofrecidos como ofrendas a los dioses falsos. Es que la resolución de Daniel no tiene que ver con únicamente guardar la dieta, tiene que ver con su fidelidad a Dios. Y tú como Daniel vives en este mundo que demanda de ti lo que no puedes dar. ¿Tienes amigos? Como los otros judíos que llevaban ahí, no Sadrach, Mesach y Abednego, sino otros muchos más. Tienes amigos que ya comprometieron su fe en Dios. A lo mejor tienes un jefe que te quiere obligar a trabajar horas extras y no le importa ni tu salud, ni tu familia, ni tu relación con Dios, y quiere que trabajes hasta los domingos en la tarde si es posible. Es como un niño en medio de un mundo de adultos que quiere moldearte, quiere cambiar tus convicciones, quiere que olvides a quién perteneces, quiere cambiarte el nombre y llamarte Belsasar en lugar de llamarte Daniel. Pero si tu visión de una vida exitosa, abundante, buena, es la fidelidad de Dios, entonces las cosas cambian. Y tú y yo vivimos como Daniel en un mundo que demanda de nosotros ciertas cosas a fin de concedernos lo que el mundo llama el éxito. Pero si tu visión de una vida exitosa, buena, abundante, es la fidelidad a Dios, las cosas cambian. Tú y yo vivimos en un mundo que nos empuja a hacer trampa, en un mundo que nos lleva a mentir, a defraudar, a olvidar a la familia, en un mundo que nos lleva a comprometer la misión de Dios, a ignorar a nuestros vecinos, a dejar de ser compasivos. Pero si nuestra visión de una vida exitosa, de una vida buena, de una vida abundante, es la fidelidad a Dios, entonces las cosas cambian. Para no pasar mucho tiempo leyendo el resto del otro pasaje en el capítulo 2, ustedes conocen la historia. El rey Nabucodonosor tiene este sueño y él demanda que sus astrólogos, sus magos, sus oficiales le den la interpretación del sueño. Lo curioso es que él no quiere decirles el sueño.
Porque él sabe que en el momento que les diga el sueño lo pueden engañar con cualquier cosa. Así es que demanda el rey Nabucodonosor que alguien le interprete no solamente el sueño, pero que le diga lo que soñó. Y si ellos no pueden hacerlo, entonces los va a matar, los va a mandar matar a todos. Y cuando la orden está por cumplirse, Daniel se entera, pone a sus amigos a orar, les dice, dejen que Dios nos hable este día y quizá Él quiera rescatarnos de las garras de este rey. Y ustedes conocen la historia porque en la Escritura nos damos cuenta que en la noche cuando Daniel está orando le llega la revelación del sueño, no solamente la interpretación, sino Dios que escudriña los corazones y que sabe nuestros pensamientos y nuestros motivos, le da el mismo sueño. Y Daniel viene corriendo al siguiente día, pide entrar donde está el rey y le dice, rey, tengo la interpretación del sueño y el sueño también. Y en el capítulo 2, después de que Daniel interpreta el sueño, ocurre algo que va a definir su vida para siempre y también puede definir tu vida para siempre. En el capítulo 2, versículo 44, quiero que lo veas ahí rápidamente. Porque el rey tuvo este sueño en el que él veía una cabeza de oro y veía un cuerpo de bronce y unas piernas de hierro y unos dedos de hierro mezclados con barro. Y Daniel le dice que ese sueño es la interpretación de los 4 imperios que vendrán antes de que venga el verdadero reino, es decir, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Y finalmente vendrá un reino que terminará con todos estos reinos, que es el reino de Jesucristo. En el 44, vean lo que dice la palabra del Señor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel encuentra en la interpretación del sueño que Dios es soberano aún. Y quiero que una vez más se den cuenta de lo que está pasando aquí, porque Dios se quedó en Palestina. Para Daniel y sus amigos, Dios vive en el templo de Jerusalén. Dios es la tierra, o está en la tierra. Dios está en la tierra prometida. Pero cuando Daniel escucha el sueño y su interpretación, se da cuenta de una cosa que va a cambiar su vida para siempre: que Dios es Dios de Babilonia también. Que Dios es Dios de Nabucodonosor también. Que Dios está por encima de todas las cosas y los planes de la humanidad, que el plan de Dios para su nación solo ha tomado una pequeña y leve desviación, pero que la promesa de Dios sigue tan firme como cuando le prometió a Noé que lo iba a salvar del diluvio. Sigue tan firme como cuando le dijo a Abraham que él iba a darle una tierra y lo iba a hacer una nación y lo iba a bendecir. Sigue tan firme como cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Sigue tan firme como cuando en el desierto les dijo, yo voy a introducirlos en la tierra prometida. Sigue tan firme como cuando le dijo a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. Sigue tan firme como le dijo a David, voy a establecer un rey de tu simiente que va a reinar para siempre. Sigue tan firme como cuando le dijo a Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Sigue tan firme como cuando el ángel descendió y le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el hijo que tendrás es el Santo Hijo de Dios. Dios en su fidelidad y por el Evangelio de Jesucristo sigue manteniendo sus promesas aún en medio de nuestros momentos más difíciles. ¿Les dan permiso de decir amén aquí en la iglesia? Digan amén, hermanos, por favor. No podemos serle fieles a Cristo ni a Dios sin el Evangelio de su Hijo. Y lo que el mensaje del Evangelio nos demuestra es que la fidelidad de Dios no nos lleva al éxito que el mundo nos promete, nos lleva a la cruz. El mensaje del Evangelio no es un camino al éxito, ni es un camino a la prosperidad, ni es un camino a la libertad financiera. El camino del mensaje del Evangelio es un camino al Calvario. Y en el Calvario, donde Cristo fue hasta la muerte, ¿saben qué encontramos? Encontramos la vida. Porque aquel que quiera guardar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mi evangelio la encontrará. Y yo sé que honrar a Dios es inconveniente, hermanos. Nos pone en contradicción con el mundo, con nosotros mismos. Y aunque a pesar de que en la historia de Daniel vemos que él es recompensado cada vez y le dan otro puesto y todo, eso no ocurre siempre con nosotros, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque Cristo vino a revelarnos algo distinto acerca de Dios que no conocíamos. Que servir a Dios es un asunto de debilidad y no de poder.
Por eso el apóstol Pablo dice lo vil del mundo, lo pobre del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, eso escogió Dios, eso eligió Dios. ¿Para qué? Para que nadie diga, ha sido por lo que nosotros podemos alcanzar, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay gozo más grande que ser sorprendidos por la fidelidad de Dios en medio de un mundo que no quiere honrarle. Fidelidad que es únicamente comprendida y experimentada por el Evangelio de nuestro Hijo Jesucristo. El Padre por el Evangelio del Hijo, en el poder de su Espíritu Santo, nos llena de gozo para poder hacer frente a cualquier situación que se nos presente. Y ciertamente Daniel no se sentía muy fuerte para enfrentar un mundo que era completamente ajeno al suyo y que deshonraba a Dios. Sin embargo, Dios se mostró fiel en todas las circunstancias. Y yo le pregunto a principio del año, que seguramente usted una de sus resoluciones fue: este año sí le voy a echar ganas a la iglesia, este año sí me voy a portar bien, este año sí voy a servir a Dios, este año sí voy a dejar a un lado esos hábitos pecaminosos. Yo le invito entonces esta mañana a que usted recapacite, considere el mensaje del Evangelio y diga: es imposible hacerlo por mi cuenta, solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, puedo hacerlo. Yo no los conozco, pero si ustedes están aquí de visita, algunos, y están escuchando este mensaje y esta locura de la predicación, entonces abran su corazón para recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, y dejen que Él cambie su vida completamente. Que traiga perdón de pecados y que les dé el regalo de la vida eterna y la promesa de su Espíritu Santo y la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Y si usted es uno de los que viene y cada domingo sigue luchando y batallando con su vida, bienvenido al club. Porque el testimonio de la iglesia, y con esto termino, el testimonio de los cristianos no reside en que lo hacemos todo bien y en que somos perfectos, sino en que somos seres quebrantados y débiles y pobres. Y en nuestra debilidad Dios manifiesta su poder en nosotros. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos.